En la historia criminal de Estados Unidos, existen casos que terminaron superando los propios archivos policiales para convertirse en parte de la cultura popular. Y uno de los más perturbadores es el de Ed Gein. A simple vista, Gein parecía un hombre solitario que vivía aislado en una granja de Wisconsin. Pero en 1957, cuando la policía registró su casa, encontró una escena que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Objetos fabricados con restos humanos, habitaciones selladas y una vida marcada por la obsesión y el aislamiento. El impacto del caso fue tan grande que terminó inspirando películas como Psycho, La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos. Ed Gein nació en 1906 en el pequeño pueblo de Plainfield. Desde muy joven creció en un entorno profundamente aislado. Su padre tenía problemas relacionados con el alcohol y apenas ejercía autoridad dentro del hogar. La figura dominante era su madre, Augusta Gein. Augusta era extremadamente religiosa y mantenía una visión radical del mundo. Consideraba que gran parte de la sociedad era corrupta y veía especialmente a las mujeres como una fuente de pecado y decadencia moral. Ed y su hermano crecieron prácticamente apartados del resto de la comunidad. Su madre controlaba gran parte de sus actividades, limitaba sus relaciones sociales y reforzaba constantemente una visión rígida y obsesiva de la religión y la culpa. Con el paso de los años, la relación entre Ed y Augusta se volvió cada vez más dependiente. Para él, su madre terminó convirtiéndose en la figura central de toda su vida. Cuando Augusta murió en 1945, Gein quedó completamente solo, y ese aislamiento marcaría el inicio de un deterioro psicológico mucho más grave. Tras la muerte de su madre, Ed Gein continuó viviendo solo en la granja familiar. Los vecinos lo describían como una persona extraña, pero aparentemente inofensiva. Hablaba poco, tenía comportamientos infantiles y trabajaba ocasionalmente realizando tareas para otras personas del pueblo. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a surgir rumores sobre su comportamiento. Pasaba largos periodos aislado dentro de la casa, especialmente en las habitaciones que habían pertenecido a su madre, las cuales mantenía prácticamente intactas. También desarrolló una obsesión creciente por temas relacionados con la muerte, la anatomía y ciertos relatos violentos que leía en revistas y publicaciones de la época. Con el tiempo, Gein empezó a visitar cementerios durante la noche, y ahí comenzó una parte especialmente inquietante del caso. Décadas después, Gein reconocería que había abierto varias tumbas en cementerios locales. Lo que buscaba eran restos humanos que utilizaba para satisfacer obsesiones relacionadas con el cuerpo humano y la figura femenina. Las investigaciones posteriores revelaron que había fabricado distintos objetos utilizando piel y huesos humanos, recipientes y otros elementos encontrados en la granja, mostraban hasta qué punto su deterioro psicológico había avanzado durante años sin llamar la atención de forma clara. Los investigadores también descubrieron que Gein parecía obsesionado con la idea de transformarse físicamente, algo que posteriormente inspiraría elementos utilizados en varias películas de ficción. El caso comenzó a dejar de parecer simplemente el de un hombre aislado con comportamientos extraños. Las autoridades empezaban a sospechar que podía estar relacionado con desapariciones ocurridas en la zona. El caso explotó definitivamente en 1957. Una mujer llamada Bernice Worden desapareció en Plainfield tras atender su tienda. Las investigaciones llevaron rápidamente a Ed Gein. Algunos testigos habían visto su vehículo cerca del establecimiento y las compras registradas aquel día apuntaban directamente hacia él. Cuando la policía llegó a la granja, encontró una escena que pasaría a la historia criminal estadounidense. El cuerpo de Bernice Worden estaba dentro de la vivienda, pero aquello era solo el comienzo. A medida que los agentes inspeccionaban la casa, fueron encontrando numerosos objetos elaborados con restos humanos procedentes de exhumaciones. La vivienda estaba parcialmente abandonada, oscura y llena de habitaciones cerradas. Muchos investigadores describieron posteriormente el lugar como una de las escenas más perturbadoras que habían visto en su carrera. El caso de Ed Gein se convirtió rápidamente en una noticia nacional. La combinación de aislamiento rural, restos humanos, obsesiones psicológicas y elementos macabros generó un enorme impacto en la prensa estadounidense. Sin embargo, también comenzaron las exageraciones. Con el tiempo,
Parte de la historia real quedó mezclada con rumores, reconstrucciones sensacionalistas y versiones distorsionadas por los medios. Aún así, el impacto cultural fue enorme. Escritores, directores y guionistas utilizaron elementos del caso para construir algunos de los personajes más conocidos del terror moderno. Alfred Hitchcock tomó inspiración parcial para crear al personaje de Norman Bates en Psycho. Años después, elementos asociados a Gein también influirían en personajes de películas como La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos. Tras su detención, Ed Gein fue sometido a evaluaciones psiquiátricas. Los especialistas concluyeron que sufría graves trastornos mentales y que no estaba en condiciones de afrontar un juicio convencional en ese momento. Finalmente, fue internado en instituciones psiquiátricas, donde permanecería gran parte de su vida. A diferencia de otros criminales mediáticos, Gein no proyectaba una imagen agresiva o dominante. Muchos testimonios lo describían como una persona aparentemente tranquila y desorientada. Precisamente esa contradicción aumentó aún más el impacto del caso. Murió en 1984, con 77 años, mientras permanecía ingresado en una institución estatal. La historia de Ed Gein sigue generando fascinación décadas después, porque combina varios elementos especialmente inquietantes: el aislamiento, la obsesión psicológica, la doble vida y la idea de que alguien aparentemente insignificante pudiera ocultar durante años una realidad tan perturbadora. El caso también refleja cómo determinados entornos, problemas psicológicos y dinámicas familiares extremas pueden derivar en situaciones profundamente destructivas. En muchos sentidos, la historia de Ed Gein no solo cambió la crónica criminal, también redefinió para siempre la forma en que el cine y la cultura popular representarían el horror. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.